Como todos recordamos, y tú lo decías hace un rato, el 5 de febrero el presidente López Obrador presentó 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, no todas de la misma importancia, pero algunas de ellas de enorme gravedad. Y a lo largo de toda la campaña y de todos estos meses del 5 de febrero ahora, y sobre todo del 5 de febrero al 1 de septiembre, cuando el nuevo Congreso de la Unión iniciará sus funciones, se ha ido discutiendo, se ha ido construyendo, estableciendo la necesidad prácticamente inevitable de llevar a cabo esas reformas. Esto es, digamos, el elemento fáctico. Este fin de semana sucedió algo que me parece muy importante que tengamos en cuenta, y es esta idea, que supongo que es del presidente López Obrador como presidente saliente y no de Claudia Sheinbaum como presidenta entrante, para que lo esté acompañando a distintos actos a lo largo del país. Yo creo que esto en términos simbólicos y en términos de control político es mucho. Estuvieron en Oaxaca el fin de semana y, como se vio en los medios, se inauguró un cuartel nada menos que de la Guardia Nacional en Santa Cruz, ahí en el estado de Oaxaca. Entonces no deja de ser importante darnos cuenta que es López Obrador el que está invitando a Claudia Sheinbaum a una especie de giras de despedida, pero me parece que también son unas giras, voy a llamarle así para abreviar, de dominación. Claudia Sheinbaum me da la impresión que se ha visto obligada a tener que aceptar la agenda que López Obrador ha estado construyendo o que ha estado diciendo. Tan es así que si el fin de semana acepta la necesidad de la Guardia Nacional, habla primero el presidente López Obrador, cosa que es importante, luego habla Claudia Sheinbaum, me da la impresión que no le queda más remedio que decir que es una gran idea, luego habla el secretario de la Defensa Nacional y dice que es una gran institución. Me parece entonces que quedó tendido ya todo el escenario, o establecido todo el escenario para que ella tenga poco margen de maniobra. Y ese me parece que es un elemento que no solo lo vamos a ver con Guardia Nacional, sino lo vamos a ver con las sucesivas reformas del presidente. Tengo la impresión que cuando el presidente López Obrador quiera imponer otra reforma, va a invitar a Claudia Sheinbaum a otra gira, y en esa gira le va a hacer alguna escenificación parecida para decir que esa propuesta que se está discutiendo ahí pues es importantísima. Pienso, por ejemplo, en pueblos y comunidades indígenas, que es otra propuesta. Pues casi es previsible que en los próximos días vaya a haber una reunión en Oaxaca, que en esa reunión en Oaxaca, con indígenas o con afromexicanos, se haga una reunión semejante y así poco a poco se le vaya imponiendo, insisto, esta agenda. Entonces creo que esta es una cuestión muy, muy importante para los próximos meses. Tú y yo, como muchas otras personas, hemos estado hablando en los últimos programas aquí sobre qué es lo que está aconteciendo, cómo se va a dar esta transición, las lecturas de quién ganó la elección. Tú decías la vez pasada, no hay ninguna duda que Claudia Sheinbaum ganó, pues ella fue la que compitió y ella fue la que obtuvo 35 millones de votos. Pero la lectura que hay detrás de ganó porque López Obrador estuvo atrás de ella, o ganó porque ella es ella, o ganó porque ella encabeza un movimiento. Estas van a ser lecturas, decíamos, de la mayor importancia en los próximos meses, porque eso va a definir la relación entre un presidente saliente que, más allá de lo que diga, da la impresión, y conociendo su naturaleza política y su psicología, ahora sí que personal, no se va a apartar del ejercicio del mando, y una presidenta, Claudia Sheinbaum, que desde luego tiene su propia trayectoria política, que es la primera mujer en la historia de México en ocupar este cargo, y que necesariamente tiene que generar su propio gobierno, su propia autonomía, más allá del proyecto que le está dejando López Obrador. Ahora, ya en lo concreto, la discusión me parece que no puede ser sobre las palabras, pues porque las palabras cada quien las pone y cada quien le va dando el significado que quiere, va generando su propia retórica y va diciendo que lo que ella o él, quien sea que esté hablando, denomina es la forma correcta de denominar a los fenómenos. Yo creo que más que discutir así en abstracto si se da o no se da una militarización en el país, yo creo que lo importante es primero analizar
y lo hemos hecho tú y yo en el programa junto con otras muchas personas en sus distintos ámbitos, qué es lo que ha acontecido en este sexenio. El presidente López Obrador le reclamó, y creo que en buena medida con razón, tanto al presidente Calderón como al presidente Peña Nieto, que habían ellos incrementado la militarización en el país. Entonces llega López Obrador y nos dice que va él a disminuir. Tú lo entrevistaste y ahí están los videos y las declaraciones. Sin embargo, lo que ha hecho el presidente López Obrador es claramente incrementar la participación del Ejército y de la Armada en un conjunto de actividades militares o relacionadas con la disciplina militar, civiles, y ha modificado la legislación para sustentar estos avances. Ha modificado la ley orgánica de la admisión pública, las leyes de Marina y de Defensa, les ha asignado presupuestos, les ha asignado la operación de instituciones civiles, etcétera, etcétera. Y esto creo que en un buen lenguaje se llama militarización, es decir, la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas a un conjunto de actividades que no guardan relación con la disciplina militar, uno, y dos, que no están ni vinculadas con una suspensión de derechos que no se ha dado en términos del artículo 29, con una declaración de guerra que no se ha dado en términos de los artículos 73 y 89 de la Constitución, ni tampoco se ha dado en términos de la suspensión, el compromiso hacia la seguridad interior del artículo 89. Entonces, lo que se está dando es una clara incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas a mayor actividad con un otorgamiento de presupuestos y con cambios legislativos. Esto creo que es un hecho que no se puede discutir. Ahora, lo que preocupa o les preocupa al parecer a ellos es si ese conjunto de cosas que están aconteciendo se les puede dar o no el nombre de militarización. Yo creo que en buen español, en buen castellano, como se decía antes, tiene ese sentido. Si a alguna actividad se le incorporan militares, pues me parece que es militarización. No creo que en esto haya ninguna cuestión, sino una especie todavía de pundonor o una especie de previsión política, para no decir que lo que se está haciendo es militarización. Y aquí entonces, en este contexto, viene la propuesta presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero. ¿Qué hay aquí? Primero, varios cambios que sí son sustantivos. El artículo 13 de la Constitución dispone que en México no puede haber leyes privativas ni tribunales especiales, cosa que está muy bien. También luego dice que no puede haber fuero, es decir, este artículo es una reminiscencia, una herencia más que reminiscencia de todo el cambio político que se dio en el siglo XIX prácticamente en todo el mundo, donde los fueros fueron desapareciendo, el fuero eclesiástico y algunos otros fueros que tenían ciertas corporaciones. Este es un cambio que se dio en todo el mundo y que nosotros lo tenemos muy bien identificado por la generación de la Reforma. Si los hombres de la Reforma, extraordinarios personajes, no son únicos en la historia del mundo, sino son también una manifestación de lo que estaba pasando con desamortización, con quebrantamiento de corporaciones, etc. El único fuero que quedó en la Constitución es el fuero militar. Lo que está en otros artículos que la gente popularmente le llama fuero es una inmunidad procesal, que no es un fuero, pero el único fuero que existe es el militar. ¿Y esto qué significa? Que los miembros de las Fuerzas Armadas, en lo que se refiere a sus funciones, tienen que ser juzgados por miembros de las Fuerzas Armadas, por tribunales que no tienen la característica especiales, sino que son miembros de la propia corporación, los que juzgan, ojo, los delitos y faltas contra la disciplina militar. Y esto está en un código de justicia militar. Bueno, el artículo 13 que propone el presidente López Obrador incorpora a los miembros de la Guardia Nacional a esta condición del fuero militar.
Pregunto yo, incorporar a unos miembros de una corporación que se dice civil o que pretende ser civil o que se pretende arraigar en la Secretaría de la Defensa Nacional para darle el fuero militar, ojo, no es una militarización de la Guardia Nacional. Esta es una primera pregunta que me parece más que necesaria y su respuesta me parece más que obvia. Ninguna otra persona más que los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Guardia Nacional van a tener esta posibilidad de ser juzgados por los tribunales militares y en el caso de la Secretaría, en el caso de la Guardia Nacional, los de la Secretaría de la Defensa, no los de la Secretaría de Marina, con lo cual soldados, miembros de la Fuerza Aérea y miembros de la Guardia Nacional van a tener esa jurisdicción específica. Esto me parece que no se puede negar que es un paso hacia la caracterización de la Guardia Nacional como un cuerpo de carácter militar. En segundo lugar, algo que es muy, muy delicado, que es qué características o qué acomodo tienen los miembros de la Guardia Nacional. Y esto creo que vale la pena fijarlo. Los miembros de la Guardia Nacional, cuando estén desempeñando sus funciones, van a ser juzgados por tribunales militares. Pero aquí se presenta una tensión que es muy importante de ver, más allá de lo que cada quien piense, y esto no son ni filias ni fobias al presidente López Obrador, quiero eso dejarlo en claro, es un problema técnico. Si el día de hoy un miembro del Ejército o de la Armada comete una falta, hay que distinguir si esa falta es estrictamente de justicia militar o es una falta ordinaria para saber en dónde se coloca. El artículo 129, por esta razón, dispone que en tiempos de paz los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden realizar ninguna otra actividad que no tenga exacta conexión con la disciplina militar. ¿Esto qué quiere decir? Que en tiempos de paz los miembros de las Fuerzas Armadas realizan solo actividades vinculadas con la disciplina militar y por ende esas conductas pueden ser juzgadas por tribunales militares. Sin embargo, ya se han presentado varios problemas y problemas serios en términos interpretativos que desde mi punto de vista están lastimando al Ejército y a la Armada cuando a los miembros de las Fuerzas Armadas, todavía no meto a la Guardia Nacional, se les están asignando tareas que no tienen que ver con la disciplina militar, como es la construcción de un tren o la construcción de un aeropuerto o la administración de un aeropuerto, etc. Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas realiza una actividad de esta naturaleza, una obra, una construcción, está protegido o no por el fuero militar, porque esa persona no está realizando una actividad que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Desde luego, la condición de subordinación es militar y es de lo que se ha aprovechado el presidente López Obrador, pero la actividad realizada no es militar. Entonces ahí hay un problema muy serio. Y este problema se va a agravar muchísimo. ¿Por qué? Porque a la Guardia Nacional se le dan funciones de seguridad pública y se le asimila a lo que era la policía judicial o las policías de investigación que están para actuar en relación con los ministerios públicos y ayudar a la investigación de los delitos. Cuando un miembro de la Guardia Nacional realice investigaciones vinculadas con los delitos, está protegido por el fuero militar, que ya dijo el artículo 13, o pretende decir el artículo 13 que sí, o no está protegido por el fuero militar. Pongo un ejemplo concreto. Un miembro de la Guardia Nacional lleva a cabo una actividad y se han presentado desafortunadamente estos hechos, matan a unas personas en un retén, se corrompen y aceptan ciertas no llevan a cabo decomisos o de plano llevan a cabo una investigación en muy malos términos y no se puede llevar a la construcción de una carpeta de investigación. Esa conducta de los miembros de la Guardia Nacional es una conducta civil en su carácter de policía o es una conducta militar en cuanto a su pertenencia y por ende debe ser en el primer caso conocida por tribunales ordinarios, los que nos juzgarían a todos, o en el segundo caso por tribunales militares.
Estos son problemas reales, no estoy especulando ni estoy diciendo estos son problemas reales que quien conozca algo de la jurisprudencia que se realizó a lo largo del siglo XIX, en la parte final del XIX y todo el siglo XX y lo que va el XXI, sabe que hay una enorme tensión en lo que es función militar, función civil, fueros. Y ahí hay una cuestión importantísima en relación con las víctimas. Entonces creo que este es un problema de verdad que va a generar muchísimos problemas porque se está tomando una corporación civil o una corporación que realiza en principio funciones civiles, que es la de la policía, y se incorpora hacia una corporación de carácter militar. Ya sé que las respuestas que se van a dar son respuestas tales como: en España existe la Guardia Civil, en Chile existen los carabineros, en Italia los carabinieri, etc. No son las mismas condiciones orgánicas ni son las mismas condiciones funcionales. Lo conozco bien el asunto, así es que esas respuestas facilonas de lo mismo pasa en democracias muy avanzadas no es exactamente igual. Ahí hay una forma completamente distinta de organización, de pertenencia y de funcionalidad, de forma que no es un buen caso. Entonces, sintetizando, 3 cosas. Primero, creo que el presidente está abusando de su salida política, de su final de sexenio, para imponerle a Claudia Sheinbaum un conjunto de decisiones que no necesariamente son de ellas y no sabemos si ellas son de ellas, mediante estos actos en los cuales la fuerza, desde mi punto de vista, muy respetuoso desde luego, sobre todo para ella, en el sentido de llevarla a inauguraciones de cuarteles, rodearla del general que va a ser el comandante, etcétera, para que tenga que aceptar una iniciativa. Y en el periodo de septiembre, que va a ser un periodo desde luego muy álgido con la integración de la nueva legislatura, un presidente saliente y terminando sus funciones, y una presidenta que todavía electa, que todavía desde luego no toma posición, un mes muy peligroso. Creo que ahí se le está imponiendo una agenda política a la nueva presidenta de México. Esto me parece muy delicado. Segundo, me parece que negar que se está viviendo un proceso de militarización es desconocer lo que ha acontecido en los últimos años, no solo en los de López Obrador, sino de hace muchos años en el país, es no haberse sentado a leer nada de lo que está escrito en una gran cantidad de libros, artículos, informes, etcétera, para que uno pueda percatarse de ello. En tercer lugar, me parece que negar que se está militarizando la seguridad pública es pues no haber leído ni el artículo 13, ni el artículo 21, ni el 73, ni el 89, ni el 129, ni nada de la iniciativa, sino simplemente repetir casi como mantra que como se dice que no hay militarización, no hay militarización, más allá de una retórica bastante vacía. Y cuarto, me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado en la manera en la que se están dando estas relaciones funcionales o se pueden dar estas relaciones funcionales y orgánicas entre una policía que va a realizar actividades de seguridad pública y que simultáneamente va a quedar insertada y comprometida en la Secretaría de la Defensa y que va a tener el mismo fuero que tienen los miembros de la Secretaría de la Defensa. Creo que estos son elementos muy importantes de la discusión para que todos estemos enterados y no simple y sencillamente por las fobias o las filias políticas, digamos que como se está a favor de una posición o de la otra, lo que digan los líderes de una posición o de la otra es una totalidad, como si la ciudadanía no tuviéramos ninguna capacidad de sentarnos a pensar por nuestra cuenta si eso que estamos viendo se llama militarización o no, querida Carmen. Ahí está. ¿Militarización o no, querida Carmen? Ahí está.